si tienes las 2 mentalidades y eres flexible y ágil y artístico cuando toca interpretar los datos, seguramente harás un desastre. Y si eres muy cuadriculado y, te fuerzas a encontrar procesos que sean replicables en el momento en el que te enamoras, seguramente serás un coñazo. Mentalidad. Todo el mundo habla de mentalidad. Llevo unos años en que está de moda, mindset, cómo tienes que organizar la cabeza. Y lógicamente todo el mundo tiene sus teorías, ¿no? Es decir, si la mentalidad fija, si la mentalidad flexible, si la mentalidad variable, es como el tiempo, ¿no? Es decir, dependiendo de la temperatura, los otros no, es mentalidad de crecimiento, mentalidad de pobre. Eh, en el fondo, si te fijas, todas las teorías tienen como dos grandes líneas, ¿no? Una que es como una cosa pesada y otra que es como una cosa ligera, ¿no? Una que es como una cosa buena y otra que es como una cosa mala. Una que es como una cosa brillante y otra que es como una cosa oscura. Claro, así es fácil, ¿no? Bueno, pues entonces yo voy a hacer una de esas fáciles. Voy a decirte que existen 2 mentalidades, la mentalidad del ingeniero y la mentalidad del bailarín. ¿A qué te ha gustado? Bueno, pues mira, esto funciona más o menos como las otras mentalidades, pero a mi manera, ¿no? O my way. Entonces, ¿qué es la mentalidad del ingeniero? Pues hombre, es una mentalidad organizada para pensar por sistemas, para pensar por procesos, para pensar de una forma ordenada, organizada, secuencial. Es decir, la mentalidad del ingeniero es la mentalidad que piensa que una cosa viene detrás de la otra, que las cosas tienen patrones, que esos patrones, si los sigues, los puedes interpretar y que si puedes funcionar de esa manera, te es más seguro, te es más fácil llegar a determinadas conclusiones comprobables. Esa es la mentalidad del ingeniero. Y luego está la mentalidad del bailarín, que es la que te dice que lo bueno es ser flexible, es ser capaz de elevarse en el aire en un gran salto, trasladarse y volar, pensar en el arte, tener la capacidad de expresar con el cuerpo sin necesidad ni siquiera de hablar y poder interpretar durante una hora y media una música bonita que hace que tú veas pasar gente que vuela en un escenario y pienses que aquello es una auténtica maravilla. Una es una mentalidad de cosas concretas, de cosas estructuradas, la otra es una mentalidad de cosas flexibles. Los franceses dicen souple, es decir, ágil, ¿no? Entonces, ya tenemos las 2 mentalidades. Bien, entonces ya con esto yo podría escribir un libro, dar 2 conferencias, salir en una, entrevista e incluso en una contra la vanguardia. Pero claro, no es así como la cosa se arregla, porque si tú sabes que tienes 2 mentalidades, tú puedes ir por la vida diciendo: "Gabriela me ha dicho que tengo 2 mentalidades, tengo que escoger una". Y entonces ya está. Te han puesto frente a la dicotomía y entonces tú dices: "Ahora yo tengo que escoger una, tengo que ir por la vida con mentalidad de ingeniero, tengo que ir por la vida con mentalidad de bailarín". Y mira, es que no, yo creo que no, porque mi modelo es diferente, mi modelo no es antagónico, mi modelo es complementario. Mi modelo es que si eres una persona suficientemente bien preparada como para vivir bien, y con vivir bien me refiero a sacarle a la vida todo el partido que la vida merece, tú deberías tener la capacidad de usar las 2 mentalidades, la del bailarín y la del ingeniero. Y para quedar bien, vamos a decir la de la bailarina y la de la ingeniera, así ya nadie se ofende. Ya tenemos entonces un reto y es, puedes usar las 2 mentalidades. ¿Qué quiero decir con que puedes tener las 2 mentalidades? Pues mira, quiero decir que lo importante es tener la capacidad de pasar de una mentalidad a la otra. Es como el que tiene aire acondicionado y calefacción. Entonces, ¿qué quiero decir cuando te digo que tú puedes vivir con las 2 mentalidades? Y que además es aconsejable que no escojas una u otra. Es que en el fondo, eso de hacerte escoger en una dicotomía, eres o blanco o negro, te hace perder los 256 grises que hay en la escala de gris. Y cuando tienes que escoger entre ser bailarín o ser ingeniero a la hora de pensar, en el fondo, si yo te hiciera esa propuesta, te estaría encajonando. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que tengas la capacidad de ser ágil, flexible, que tengas la capacidad de saltar y de generar figuras agradables y artísticas cuando toca y que seas capaz de pensar con sistemas, con procesos, sobre hechos, sobre datos, de manera ordenada y secuenciada
cuando toca. ¿Dónde está el interés? Está en que así puedes disfrutar de lo mejor de cada cosa en cada cosa. Es decir, tendrás la capacidad de tener el doble de experiencia sobre lo que vives. Esto es cuando Woody Allen bajó a Manhattan y dijo: "Desde que soy bisexual ahora digo el doble", ¿no? Bueno, en el fondo es una cosa parecida. Es decir, si tú tienes la capacidad de tener la mentalidad del bailarín y la mentalidad del ingeniero, lo que te pasa es que tienes todo ese espectro de actividad, tienes todo ese espectro de, de posibilidad de vivirte y de mostrarte a los demás y de ofrecerte a los demás. Y tienes todo ese espectro de posibilidad de recibir desde fuera también. Porque, te explico, hay gente que solo tiene una de las dos, ¿no? Gente que es muy creativa y entonces es incapaz de tener procesos organizados, ni en su vida ni de entenderlos. Hay gente que es muy ingenieril y es totalmente incapaz de algo flexible. Claro, es un mundo que no está mal, pero es un mundo totalmente escorado hacia un lado. Mi propuesta es, no escojas, dale de comer a las dos mentalidades, mantén viva las dos mentalidades. Y además, haz el esfuerzo de saber cuándo se usan, porque si tienes las 2 mentalidades y eres flexible y ágil y artístico cuando toca interpretar los datos, seguramente harás un desastre. Y si eres muy cuadriculado y, te fuerzas a encontrar procesos que sean replicables en el momento en el que te enamoras, seguramente serás un coñazo. Es necesario tener las 2 capacidades. Lo que yo quiero es darte herramientas. Si quieres lo apuntas. 2 mentalidades. Mentalidad de bailarín, mentalidad de ingeniero. Y hay que entrenarse en usar las 2. ¿Esto qué quiere decir? Otra vez, quiere decir que tienes que tener la capacidad de que cuando detectas que toca flexibilidad, te des todos los permisos. Y no tengas miedo ni tengas sensación de vértigo porque abandonas la mentalidad de ingeniero para hacer algo flexible. Porque esa es una de las cosas que impide que alguien que tiene la capacidad de verse en esos 2 contextos, o de usarse a sí mismo en esos 2 contextos, lo que le da es vértigo cuando piensa que tiene que salir de uno para ir al otro. Me explico, si hay alguien que tiene una mentalidad muy de ingeniero, y piensa con procesos, y piensa en datos, y piensa en sistemas, cuando toca el momento de ser flexible, lo que le da es vértigo. Es como si tú pensaras en un ingeniero, en esa imagen así como más estricta, ¿no? De un ingeniero o una ingeniera con números y con plantillas y con cosas, y de pronto la ves bailando con un tutú. Parece que no pega. Pues sí pega. Este es mi mensaje de hoy, sí pega. Tienes que tener la capacidad de ser las 2 cosas, porque sí pega. Porque si en las 2 eres tú, pega seguro. Y no te tiene que dar ningún vértigo. Lo que te tiene que dar es el reto en cada ocasión de decir, si voy a aprender algo, ¿dónde estoy sembrando? ¿En mi mentalidad de bailarín o en mi mentalidad de ingeniero? Posiblemente estás sembrando más en una que en otra. Pero a veces, cuando se miran muchos sistemas, se descubre que los sistemas tienen características que son profundamente artísticas, como un fractal. A veces cuando eres bailarín te das cuenta de que hay movimientos que son absolutamente sistemáticos, porque entonces te permiten usar el cuerpo mucho mejor y que los músculos den pleno rendimiento. Por tanto, no es verdad que para ser seres humanos plenos tengamos que escoger. Lo que sí es verdad es que para ser seres humanos plenos nos tenemos que mirar, nos tenemos que usar. Somos una herramienta para nosotros mismos y somos una herramienta también para ponernos a disposición de los demás. Si tú tienes una mentalidad ágil de bailarín y estás en una reunión, en el trabajo, se está opinando y tienes la capacidad de ofrecer algo flexible, una idea fresca, una idea distinta, un ángulo que nadie ha visto, una idea que es como un salto, así como si fuera un vuelo por encima y mira como un dron y sale de la visión cerrada que está teniendo el grupo, seguro que podrás aportar algo. Y si tienes una mentalidad de ingeniero y el mismo grupo sigue conversando, seguramente podrás decir, oye, cuidado, que hemos visto que se da A, B y C y curiosamente eso parece que tiene un patrón. Es decir, has detectado con tu mentalidad de ingeniero que hay cosas que se repiten. Y si se repiten, posiblemente se pueden extraer y analizar como patrón. Es decir, como unos movimientos replicables que tienen que tener algún sentido por sí mismos.
¿A que parece complicado? Pues no, es absolutamente fascinante. En la vida nos han dado unas herramientas que muchas veces usamos con flojera, usamos con vagancia. Y mi propuesta es que si puedes, y si de verdad te interesa sacarle el mayor partido a eso que se llama tu mentalidad, al margen de todas esas que dicen los de las charlas TED, te des permiso para usar a la vez estas dos de las que yo te he hablado hoy. La mentalidad del bailarín o bailarina y la mentalidad del ingeniero o ingeniera. Es un reto, lo sé, pero tú seguro que puedes. Eso yo te dejo pensando es que estás listo para empezar a transformar tu negocio o tu cabeza. Y te lo digo porque es a lo que me dedico. Hago diagnósticos estratégicos. Miramos tu situación actual, hacemos un reencuadre de dónde generas valor, una buena lectura de roles políticos en tu entorno, después clarificamos cuál es tu situación deseada, hacemos un buen catálogo de puntos fuertes y débiles, diseñamos escenarios alternativos y con eso tienes suficiente como para dibujar qué tipo de éxito quieres, cómo vas a controlarlo para que dependa de ti y no de otros y recuperar así el poder que te permite manejar tu vida, tu negocio y tu carrera. Eso es lo que yo hago, además de este podcast. Y si quieres tener una conversación directa conmigo, puedes agendarla en el enlace que verás aquí o en conversaciondenegocios.com. Lo dicho, tú y yo nos vemos en el próximo capítulo o en conversaciondenegocios.com. Hasta la próxima.